Muy buenas tardes, les doy una bienvenida a ustedes, mis queridos amigos y hermanos que nos visitan a través de nuestro canal Fuente de Vida Eterna Ecuador. Hoy queremos hacer una introducción a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, toda vez que hemos concluido con la primera y pues es grato de parte de nosotros de poder transmitir este estudio expositivo a sus hogares y esperamos pues que a través de este mensaje podamos ser animados a avanzar, a proseguir en medio de estos tiempos adversos. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a la segunda carta de Timoteo y vamos a dar lectura el verso 1 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 1, el título empieza con la salutación que Pablo le realiza a su hijo espiritual Timoteo. Y dice las escrituras lo siguiente. Dice el verso 1 de segunda de Timoteo capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El verso 2 dice a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos venir delante de tu presencia una vez más. Gracias, Señor, porque queremos depender y confiar en ti para la exposición de las Escrituras. No queremos, Dios mío, usar, Padre, conceptos fuera de la palabra tuya, ni tampoco queremos, Padre, alegorizar el contexto, Señor Dios, de este estudio. Guíanos, Señor, para poder trazar correctamente las Escrituras, pero también para podernos dejar llevar, Señor, por tu Espíritu, que seas tú a través del Espíritu Santo, conduciéndonos a exponer, a predicar, Señor, que esta tarde tú seas tocando el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo a través de la predicación de esta preciosa carta. Queremos agradecerte porque iniciamos, Señor Dios, con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Padre amado, quita todo lo que quiera interrumpir, lo que quiera distraernos, de poner atención, Señor, a esta palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos amigos. Cuando nosotros vemos al inicio de esta carta, notamos que Pablo escribe por su propia mano esta preciosa epístola a su hijo espiritual Timoteo. Los consejos para fortalecer a este joven pastor siguieron siendo transmitidos por parte de Pablo. Obviamente las circunstancias habían cambiado para el apóstol, toda vez que debido a la predicación del Evangelio él fue encarcelado. Y desde la cárcel, este hombre maduro espiritualmente, lleno del poder de Dios y lleno del amor de Dios por sobre encima de todas las cosas, le transmite esta carta a este pastor jovencito y le recuerda en esta segunda carta Pablo a Timoteo que él no había sido un hombre escogido o seleccionado por hombres. Entendamos nosotros que Pablo estaba dándole a conocer que el ministerio que él había recibido no lo había recibido de ningún ministro ordenado ni de ningún pastor, sino que lo había recibido directamente de Dios. ¿Cuándo lo recibió? Es la pregunta. Nosotros sepamos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiero que me acompañen por un momento a Hechos capítulo 9, vamos un ratito en las Escrituras. Vemos nosotros una experiencia que el apóstol Pablo tuvo
Antes de ser Pablo, pues ustedes saben que él era Saulo de Tarso, ¿no? Saulo, un hombre tan cruel, tan perverso, un hombre que quería destruir a los cristianos. Eso es el resultado de un corazón no regenerado, sino de un corazón degenerado. Saulo de Tarso era depravado ante los ojos de Dios, aunque moralmente era un hombre intachable, un hombre que se dejó llevar por la ley, por los profetas. Es un hombre que estudió bastante la ley, un doctor, un fariseo, un hombre celoso, educado bajo los pies del mejor doctor en la ley, que fue Gamaliel. Este hombre, que en una forma externa trató de servir aparentemente a Dios, persiguiendo a los cristianos, no se dio cuenta que estaba en contra de Cristo si Dios no hubiese intervenido. Y creo que nosotros también debemos tomar en consideración que antes de que el Señor nos tome, antes de que el Espíritu Santo nos regenere, no nos dábamos cuenta de que estábamos nosotros caminando hacia el infierno. Estábamos pensando que al hacer obras muertas, al creer en ídolos mudos, estábamos llevándonos la impresión o la idea de que íbamos a ser salvos, sin darnos cuenta de que estábamos yendo camino al infierno. Eso es lo que pasaba con Pablo. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1, dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin, dice, de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Note usted que al inicio a los cristianos se los llamaba los del camino. Entonces, los identificaban porque predicaban a Cristo en las sinagogas o a las afueras directamente de Jerusalén, o a las afueras o en los lugares donde ellos se encontraban, en las plazas, en los pueblos, en diferentes ciudades, y les denominaban los del camino. Entonces, cuando ellos eran denominados los del camino, sabían que eran seguidores obviamente de Cristo Jesús. ¿A quiénes más ellos podían haber seguido? Aquel que les resplandeció en su corazón. Saulo no pudo comprender eso, y esto es necesario que nosotros entendamos, queridos hermanos y amigos, toda vez que Pablo en toda esta experiencia que tuvo por muchos años de ministerio, le escribe una carta a Timoteo para que él empiece a entender que este llamado era un llamado poderoso, porque provenía de Dios, no era de los hombres. Entonces, ya vamos a explicar acerca de la confirmación, que es muy diferente cuando Dios utiliza obviamente a hombres para confirmar un ministerio. Pero aquí Pablo directamente le está diciendo que es necesario un llamado directo de parte de Dios. Como Él lo hizo en ese tiempo, nosotros sepamos que el Espíritu Santo posteriormente entró, regeneró el corazón de Pablo, toda vez que en este momento, cuando él era Saulo y perseguidor, él no tenía el Espíritu Santo. En otras palabras, estaba muerto Pablo en delitos y pecados. La historia en el verso 3 de Hechos 9 es que él estaba por el camino y que en ese momento pasa un acontecimiento que cambió la vida de este hombre, es decir, de Saulo. En ese momento, cuando estaba cerca de Damasco, le rodea a Pablo un resplandor de luz del cielo, y éste cae a tierra y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí nosotros vemos una manifestación de parte del mismo Jesús, el que se le presenta a Saulo. Y allí nosotros podemos extraer una enseñanza para hoy también nosotros. Cuando Dios toma a un hombre, por más perverso y depravado que sea, ese hombre ya no sigue siendo igual. ¿Por qué? Las evidencias están en las Escrituras. Saulo era un hombre malo. Saulo consintió la muerte de Esteban. Ustedes saben muy bien que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo. Él pudo mirar cuando a Esteban lo estaban apedreando. Esteban es considerado el primer mártir de la iglesia,
un hombre lleno del Espíritu, un hombre que tenía poder en la palabra, porque ese era ese era directamente la palabra profética que nuestro amado Señor Jesús habló a sus discípulos de que por causa de él iban a padecer persecución. Y hoy en día también. Esto no es para nosotros diferente, esto no es algo extraño, porque entendamos que el que quiere vivir piadosamente como Cristo Jesús vivió, padecerá persecución. Y esta experiencia que Pablo tuvo aquí fue que en ese momento vino el resplandor del Señor. Bueno, esta luz del cielo era la manifestación del Shekinah, que en hebreo es la presencia de Dios. Pero no fue en su manifestación total. Hay que tomar en cuenta que, como habíamos explicado en algunos videos anteriores, el Shekinah, que es la gloria de Dios, tiene el poder de desintegrar a cualquier ser humano. Más bien, aquí vemos la manifestación, sí, del Shekinah, pero no de una manera prolongada o como debe de ser. Porque si lo hubiese hecho así, Pablo podría haber sido desintegrado. Este resplandor de luz fue envolviendo a Pablo para poderse dar cuenta que quien se estaba manifestando ahí era nuestro amado Señor Jesucristo, Dios mismo. El verso 4 dice que él cayó en tierra y oye una voz que le dice, volviendo a leer el verso 4, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Más adelante vemos ya lo que el mismo Señor Jesucristo le delega al apóstol Pablo, porque en este momento él estaba allí envuelto en esa nube de luz, escuchando la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo creo que muchos necesitan escuchar esa voz que le dice que se arrepienta, esa voz que le dice que deje su pecado, esa voz que le dice que se venga en pos de Dios, que crea en Cristo Jesús. Y miren lo que dice aquí, el verso 6 dice: él, temblando y temoroso, estamos hablando de Saulo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: mire usted aquí, ya empieza Dios después de esto, de este cambio tremendo, a darle órdenes a Pablo. Y le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, en ese momento vemos que Pablo obedece. ¿Por qué obedece? Es la pregunta. Porque el Señor lo tomó. Si Dios no se lo hubiese presentado, si Dios no hubiese intervenido en el corazón de Pablo, Pablo no hubiese obedecido. Entendamos que el corazón del hombre rebelde, del hombre religioso, es totalmente duro como la piedra. Si Dios no hace una obra sobrenatural, es difícil que este hombre venga a los pies de Cristo. Entonces, el verso 8 vemos que Saulo reaccionó a la voz de Cristo y responde con obediencia. Saulo, dice el verso 8, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, y dice: así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estaba 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, y bueno, ustedes saben que allí se encontraba Ananías, y el Señor le habla a este hombre en visión y le dice: Ananías. Y Ananías le responde al Señor: heme aquí. Estoy en el verso 10, vamos al 11 de Hechos 9. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Pregunta: ¿por qué Saulo estaba en ese momento orando? Él no estaba directamente haciendo sus rezos o sus repeticiones, su clamor religioso, no. Algo había pasado en el corazón de Saulo. Mire el verso 11 con atención y se da usted cuenta que el Señor lo transformó. Ahora, tenía que confirmarse directamente este ministerio
Y aquí vemos nosotros en el verso 12 dice, y aquí le dice el Señor a Ananías, dice, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El verso 13 dice, entonces Ananías respondió. Obviamente Ananías se impacta y se asombra de ver cómo realmente este hombre fue, porque Ananías conoció como Pablo había perseguido a los cristianos, como Pablo había incluso dado consentimiento para que a muchos los metan a la cárcel de los llamados del camino, y como Pablo y como Ananías también él sabía que Pablo había consentido para que a muchos les den muerte por seguir a Cristo Jesús. Ananías le dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Obviamente Pablo fue un hombre principal, fue un hombre influyente en el medio religioso, fue un hombre destacado, él tenía esa autoridad. Pero nosotros tomemos en consideración el verso 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo. En el verso 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casas de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Esto le dice el Señor a Ananías, porque allí ya Saulo de Tarso estaba orando. Entonces Saulo fue ya tomado por el Señor. Y en el verso 17 Ananías se acerca a Saulo y no le trata como un hombre nada más, sino que ya le dice él sabía, Ananías, por la palabra que había recibido de Dios, que Saulo de Tarso ya era salvo, y al ser salvo él entró a la familia, a la comunión de la fe, él entra directamente a ese deleite en la presencia del Señor, a tal manera que Ananías le dice hermano, no le dice Saulo, sino hermano Saulo. Ananías va y entra en la casa y le pone sobre él las manos y le dice hermano Saulo, y note usted aquí la palabra hermano está con H mayúscula. Esto demuestra que él fue salvo, fue un hijo de Dios, Dios lo tomó. Y aquí viene la orden que el Señor le había dado a Ananías, le dice el Señor Jesús se me apareció en el camino donde venías y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Note usted que cuando habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, Ananías no estaba refiriéndose que Pablo tenía que recibir por medida el Espíritu Santo, sino que la llenura del Espíritu Santo era una confirmación de que el poder de Dios estaba en Pablo para poder cumplir el ministerio terrenal, es decir, ese ministerio aquí en la tierra. Entonces entendamos nosotros que Dios ha sido tan maravilloso que lo capacita, le da de su poder, le da de esa habilidad para que él predique el Evangelio, porque en el verso 15 el Señor le dice incluso a Ananías cuál era la función que Saulo tenía que desempeñar, es decir, Pablo en su ministerio, y le dice, él es el instrumento que yo escogí, porque a través de él, estoy parafraseando el verso 15 de Hechos 9, le dice el Señor, a través de él yo llevaré mi nombre en presencia de aquellos que no son del pueblo de Israel, de los judíos, sino a extranjeros, a gentiles. Llevará mi nombre en presencia no solo de la gente extranjera, sino en presencia de gente importante, de los reyes y aún también de los mismos hijos de Israel. Y también el Señor le habla a Ananías proféticamente de que Saulo de Tarso, que viene a ser Pablo, tenía que padecer y sufrir por predicar el Evangelio de Dios. Y con esto nosotros vemos cómo el Señor, queridos hermanos, obró a través del poder del Espíritu Santo y le hace un llamado a Pablo. Y esto
le transmite a su hijo espiritual en la fe, a Timoteo, recordándole que él tuvo una experiencia vivencial con el Señor. Y por esa experiencia, Pablo le dice a Timoteo que él ha sido un apóstol, no de hombres, no levantado por ninguna organización, sino apóstol de Jesucristo, por la voluntad directamente de Dios. Pablo le recalca aquí a Timoteo que a pesar de la relación espiritual íntima que se había establecido, él le escribió directamente con esa autoridad que le había sido dada. Por eso les explico, hermanos, no por ningún obrero, no por ningún hombre, sino por Dios. Esto es lo que nosotros vemos, es que establece una necesidad de que no solo Timoteo, sino también todos los demás hermanos que leyeran este mensaje apostólico cumplieran los mandatos que están inspirados en esta epístola. Cuando vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Note usted que aquí escribe Pablo, dice apóstol de Jesucristo. En otras palabras está diciendo es ministro de Jesucristo. Todos los que hemos sido renacidos de parte de Dios para una esperanza viva, somos de Jesucristo, le pertenecemos. Él es nuestro líder, Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo. Él es aquel que nos capacita para la obra del ministerio. Y es por su propia voluntad que Él levanta a los que tenga que levantar para la obra del ministerio. Aquí Pablo le está diciendo, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso y qué precioso es nuestro amado Señor. Dese cuenta que el llamado que tuvo el apóstol Pablo fue conforme al plan que él ideó antes de la fundación del mundo. Fue conforme al propósito que él planificó antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Usted y yo, querido hermano, querido amigo, que estamos sirviendo al Señor, hemos sido separados conforme a ese plan, conforme a esos propósitos, conforme al designio soberano de Dios, para que nosotros hoy en día le estemos sirviendo. Hay muchas epístolas en las que el apóstol Pablo escribe del apostolado que había recibido de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como les decía, hay algunas de las epístolas en las que Pablo defiende su apostolado y no lo hace con un espíritu de soberbia o de querer él obtener la primera posición en ningún ministerio. No, para nada. Sino que él lo hace a fin de que los hombres, de que los siervos de Dios entiendan que ese ministerio que él estaba ejerciendo no provenía de él, sino provenía de Dios. Por ejemplo, en Colosenses, yo tengo mi Biblia, la Reina Valera. Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1, verso 1. Vamos al Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Colosenses capítulo 1, verso 1. En la introducción de la epístola a los Colosenses, Pablo se presenta a los hermanos de la iglesia en Colosas de esta forma. Note usted aquí lo que dice. Pablo, y mire esta palabrita, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Entiende usted aquí? Que Pablo está usando ese título que Dios mismo le había dado para que él sea respaldado en la obra del ministerio que Dios le había enviado. Entonces, esto es muy diferente a lo que hoy en día el hombre quiere hacer, de un título que cierta o A o B seminario le quiere dar. Yo he escuchado y les puedo decir con mucho respeto que hay seminarios teológicos que dan títulos de pastor.
Pues déjenme decirles que no hay en el camino espiritual, conforme al plan de Dios, no hay títulos de pastores. El pastorado o el apostolado es un ministerio que Dios le delega al que Él quiere delegarlo. Es decir, Dios le da al que Él quiere darle. Y obviamente si Dios le da a cualquier hombre que Él quiere darle, lo va a respaldar, así como lo hizo con el apóstol Pablo y así también como lo hizo con Timoteo. Timoteo tenía este ministerio de ser pastor. Pablo era apóstol. Y entendamos que todos estos ministerios estaban desarrollándose en las congregaciones, en las iglesias que Dios a través de su soberanía por medio de este siervo levantó y sembró en diferentes lugares. Una de ellas, de estas iglesias preciosas, fue allí en la ciudad de Colosas, donde Pablo escribe justamente esta carta y donde dice que él era ese apóstol, es decir, un enviado, un apartado. Yo quiero que me acompañen también, volviendo para refrescar, a la primera carta de Timoteo. Y recuerdan ustedes cuando estudiábamos la primera carta, cómo también Pablo le escribe a su hijo amado en la fe con este título y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Quiero que para poder entender esta palabra apóstol, vayamos por un momento a 2 de Corintios capítulo 12, verso 11. Esto está un poquito más atrás. 2 de Corintios, acompáñenme a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios capítulo 12. Verso 11. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo cuando les escribe esta carta a los hermanos allí en Corinto, y les dice el verso 11 de 2 de Corintios 12:11, dice: Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Mire que Dios a Pablo le había capacitado no solo con la habilidad para poder transmitir el mensaje o predicar, sino también con el poder para hacer obras portentosas, para hacer prodigios y también para hacer milagros. Estas eran una de las señales para poder ser apóstoles. Entonces, creo que el propósito en sí de las señales milagrosas en el tiempo de Pablo, de los apóstoles, fueron directamente una evidencia para autentificar, ¿sí?, a los apóstoles como mensajeros de Dios. Aparte de eso, ellos tenían esta función de predicar el Evangelio, pero también de sembrar iglesias en diferentes lugares, de establecer congregaciones. Aparte de ello, para ser apóstoles del Señor tenían que tener algunos requisitos. El primero, haber visto visiblemente a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso yo hoy en día no comparto con aquellos que se autoproclaman apóstoles sin tener un conocimiento profundo de lo que realmente implica ser un apóstol. Otra cosa es tener el ministerio apostólico en función, es diferente que en posición ser apóstol, como lo fueron directamente los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues yo les puedo decir que Juan, en el año 90-92, cuando él estuvo en Patmos, él fue el apóstol también del Señor Jesucristo, ¿no? Entendamos nosotros que el último de los apóstoles fue Juan, porque en ese tiempo, cuando él tuvo ya 90 años, entendamos nosotros que con anterioridad Pablo estaba ya ministrando la iglesia en Éfeso.
Pablo también fue considerado como apóstol por parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es importante tomar en consideración estos aspectos, queridos hermanos. Entonces, en 1 Timoteo 1:1 vemos que Dios le llama apóstol. Apóstol. Entonces tenía este encargo mi querido hermano Pablo, ¿sí? Y mire lo que dice aquí. Dice, por lo tanto, vamos un ratito, quiero nuevamente volver al primer verso de 1 Timoteo 1:1, donde estábamos. Le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Esperanza. Note usted que Dios le da ese título, ¿no es cierto? Que está empleado en las epístolas pastorales que Pablo había escrito.